Estimada y querida audiencia, me es grato comunicarles que El Dorado Investigador y demás canales abre una nueva sección dedicada a preguntas y respuestas, donde trataremos en la medida de lo posible de responderles todas sus dudas en cuanto a esta bella época y décadas venideras. Esperamos contar con su participación. Sin más, ¡comenzamos! La primera en la lista es precisamente si Pedro Antonio o Antonio Pedro fue en realidad Pedro Infante. Esta especulación que se hizo precisamente décadas después de la muerte del ídolo de Guamúchil se fue expandiendo a través de este personaje. Incluso se decía que él había tomado la decisión de salirse un poco del ámbito de la farándula porque consideraba que ya le estaba afectando mucho su psique, que ya estaba muy estresado, entre otras cosas. Sin embargo, y las investigaciones periodísticas que se generaron en torno a este personaje de Antonio Pedro, pues no determinaron que fue Pedro Infante, no, jamás se acercó al ídolo de Guamúchil en ese sentido. Sin embargo, sí era un gran personaje, un gran cantante, que se parecía mucho a Pedro. Incluso tenía una especie de placa en la cabeza en donde decían, ay no, pues sí tiene las características de Pedro. Lamentablemente en la muerte de este gran personaje de Pedro Infante se generaron muchas especulaciones, y una de las más importantes y representativas fue precisamente que él ya subió muerto al avión, es decir, ya lo habían matado y lo suben muerto al avión y minutos antes se avienta el piloto y lo dejan caer, y ya Pedro Infante ya tenía horas de muerto cuando le hacen la autopsia. Esto es en razón de que tenía supuestamente serias deudas con grupos mafiosos que no permitieron ya más demoras en torno a la paga de Pedro. Otra especulación que se generó precisamente de este gran ídolo es que lo mató la mafia. Es decir, lo mata la mafia, pero no por deudas de juego, sino lo mata la mafia porque se dedicaba al contrabando. De hecho, comentan que cuando pues los restos del avión, la policía va y hace y se abren las investigaciones y obviamente pues se encuentran los restos de este aparato aeronáutico, pues encontraron sedas y artículos de contrabando, situación que generó mucha especulación en el medio. Y otra que se dio hoy, que también fue muy mediática hace 30 años, fue el hecho de que se había involucrado con la novia de un importante político mexicano, y que esto generó que perdiera la vida, y este político había sido presidente. Es decir, no se metió directamente con la esposa o con la novia de este personaje, sino con la del hijo, ¿no? Esta situación se desmiente, pues evidentemente porque dicen que eran grandes amigos y que Pedro no era nada tonto y que pues no se iba a meter con personalidades que le iban a generar a la postre problemas. Bueno, en torno a esa creo que estoy satisfecha esa pregunta. Sin embargo, si tienen más que quieren desarrollar, quieren que yo desarrolle más el tema, con gusto en la caja de comentarios estaré atento y lo desarrollamos. La siguiente pregunta es si María Félix cometió incesto. En realidad, más que especulación, esto fue real. Vamos a empezar por el principio. Su hermano fue el mayor y se llamó José Pablo Félix. Ella tiene un libro que se llama Todas mis guerras. Ahí ella manifiesta que ella no sabía de tabúes, que no sabía de incestos, y manifiesta que se enamora de su hermano. Entonces se iban cabalgando por el desierto de Sonora y
y jugando, y van creciendo y entran a la pubertad y ella se da cuenta que tiene un apego significativo de carácter carnal con él. De hecho, su madre se percata y lo manda a este caballero, a este joven, a José Pablo, lo manda al colegio militar porque los quiere separar. Me imagino que la madre vio ya un apego pues bastante terrorífico, ¿no? Incluso dice María que pues el incesto da a entender que para ella no es malo, que es parte de una expresión amorosa de cualquier ser humano. Evidentemente que es especulativo, generó mucha polémica y el evento y el dicho de esta mujer se mantuvo muy en lo oscuro. Pero las investigaciones a las cuales el equipo del Dorado se han involucrado, la mayoría arroja que efectivamente cometió incesto con su hermano, al cual le apodaban el Gato. De hecho, ella cuenta una anécdota, dice, cuando mi hermano regresa del colegio militar, yo lo veo vestido con el garbo de esta institución y me temblaron las piernas, ¿no? Entonces, y acuña una frase, ¿no? Dice, era una tontería porque el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Y bueno, se generó, ya sabrán ustedes, una especulación terrible. Esto es en torno al famoso incesto de María Félix. Ya saben, si quieren que desarrollemos más el tema, con gusto en la caja de comentarios. La siguiente pregunta que nos hacen ustedes es si Jorge Negrete es papá del primer actor Humberto Elizondo. Por cierto, hay un trabajo bastante nutrido aquí en el canal del Dorado Investigador y Farándula del Pasado en torno a estos personajes. La realidad es que Vitola comenta que siempre le gustó Jorge Negrete, que era, si no su amor platónico, sí tenía una fijación más que amorosa carnal con Jorge, ¿no? Cuentan, hay una corriente de pensamiento ahí cercanas a Fanny, a Vitola, que ella llega a las oficinas de la ANDA, ustedes sabrán, el secretario general Jorge Negrete, y que se encierra, le habla a su secretaria, en algún momento pues llega Vitola, se encierra con él, y a la hora y media pues sale, ¿no? Y pues de ahí se especuló que Humberto Elizondo fue hijo de Jorge Negrete. La realidad es que se parece mucho. Algunos dirán, no se parece, no, pero sí. O sea, si ustedes observan a don Humberto en algunas películas, en algunos programas televisivos, tiene una serie de características que nos lleva a pensar que podría llegar a tener algún vínculo con Jorge Negrete, con el Charro Cantor. Ella dice, Fanny, lo desmintió, dijo no, él es hijo de otra persona, y el apellido Elizondo lo adopta de su segundo marido, y bueno, se convierte en su hijo putativo. La siguiente pregunta es que si en realidad Sara García es lesbiana, o más bien fue lesbiana. La realidad es que sí. Fue de las primeras actrices que de manera muy discreta abanderó lo que hoy conocemos como esta sociedad LGBT y más. Sin embargo, pues por cuestiones de tabúes en aquellos entonces, en donde la sociedad tenía todavía este tipo de consideraciones, pues se tuvo que guardar muy en el fondo. Para analizar a Sara habría que ver su contexto. En ese momento Sara crece sin su madre. Hay que recordar que de manera indirecta Sara es la culpable de la muerte de su madre, porque la contagia de una terrible enfermedad. Pasa el tiempo, se casa y procrea una hija, la cual, como ustedes saben, se involucra sentimentalmente con el charro cantor Jorge Negrete. Precisamente esa situación amorosa entre ambos le genera a Sara García un verdadero escozor. Incluso hay investigaciones que comentan, que afirman que Sara le fue a reclamar a la Asociación Nacional de Actores de manera airada, le fue a gritar que si se metía con su hija, que si le hacía daño a su hija, se iba a arrepentir el charro cantor. Motivo por el cual pues jamás tuvieron
jamás trabajaron juntos. Sí, Sara García siempre lo rechazó y él en consecuencia, ¿no? Finalmente, regresando al tema que nos ocupa, como es sabido, el Flaco Ibáñez me parece que es su sobrino. Y en alguna entrevista que dio, de manera pues cómica, hablaba de que su tía Sara García decía: ahorita vengo, me voy a echar un rosario. ¿Por qué acuñaba esta palabra de un rosario? Porque ella nunca se separó de una señora que se llamaba Rosario y que era la que de alguna forma fungía como su representante, de tal suerte que nunca se separaba de ella y que pues se asume que vivieron por muchos años en pareja. Entonces Sara García sí sostuvo varios romances, no nada más con doña Rosario, sino sostuvo varios romances con importantes personalidades de aquellos entonces. De hecho, hay mucha información en El Dorado Investigador y en Farándula del Pasado. Está a su disposición para cuando gusten, pues ahí puedan disfrutar de esta. La siguiente pregunta es, evidentemente, ¿no?, el tópico: ¿qué pasa con la muerte de Miroslava? ¿Sí se suicidó? ¿No se suicidó? Y si se suicidó, ¿por quién fue? Que si encontraron el retrato de Cantinflas, que si encontraron el retrato de lo que vendría siendo el papá de Miguel Bosé, el torero, o que si encontraron el retrato de algunas otras actrices, o que si en realidad murió en un avionazo. Investigaciones periodísticas serias dicen que en realidad ella era amante de un personaje que se llamó Jorge Pasquel, un importante empresario y político mexicano que tenía un vínculo relativamente directo con el Tata Lázaro, con Lázaro Cárdenas. Era su familiar político. Este personaje era muy dado, era un playboy, era muy dado de involucrarse sentimentalmente con las bellas mujeres de aquellos entonces. Y una de estas es precisamente Miroslava. Se dice que previo a su muerte, Jorge va y le dice: vámonos necesito volar a San Luis Potosí porque quiero ver un ganado. Entonces dicen que Pasquel sube con su piloto, hay una bitácora de vuelo, como ustedes saben, y entonces anotaron ahí el piloto, el copiloto, él, su secretario y una persona innominada, es decir, iba con ellos, pero no quisieron dar el nombre. Se presume que fue la bella Miroslava. Entonces vuelan, hacen sus actividades y el plan era quedarse un tiempecillo ahí, unos días ahí para relajarse. Sin embargo, la esposa de este personaje, la esposa de don Pasquel, le llama y le dice: oye, tu hijo tiene anginas, tiene calentura, es menester, es necesario que te regreses a la Ciudad de México de manera urgente. Temiendo de que su esposa lo hubiese cachado, agarran su avión y se regresan. Sin embargo, había mucha tormenta por esos lugares. Cae el avión. Evidentemente que Pasquel y todos los que iban arriba mueren. Y pues se presume que uno de los fallecidos era la bella Miroslava, que no quisieron evidentemente escandalizar de que iba ella en el avión, porque se iba a asumir que era su amante, ¿no? Y como era un personaje políticamente importante, pues evidentemente que no querían que se exteriorizara. Esa es una de las posibilidades que en los últimos tiempos se manifestó como real. Las otras pues son bien sabidas: que se enamoró de Cantinflas, que encontraron el retrato de varias personalidades, ¿no? De Katy Jurado, por ejemplo, que eran grandes amigas. Porque para esto hay varios elementos que hacen esto muy extraño. Pues dice que la sirvienta, o que en todo caso, perdón la expresión, el personal doméstico hace la llamada a la policía a destiempo. No dejan ver el cadáver de Miroslava, de hecho no se acercan, porque pues dicen que si fue porque por el avionazo, ¿no?, que esto quedó destrozada. En fin, pero en realidad la muerte de Miroslava creo que sigue siendo
un enigma el motivo de que de su muerte. Dicen algunas personas que Miroslava estaba muy bien. Ustedes saben que había terminado con el que vendría siendo el papá, me parece que del Miguel Bosé. Y dice que estaba muy bien, que estaba muy contenta, que estaba tomando medicamentos. Si bien es cierto, sí había tenido antecedentes de suicidio. Sin embargo, ya con las nuevas generaciones de aquellos entonces de medicamentos, habían mitigado sobremanera esa intención de quitarse la vida. Bueno, con eso damos finiquito al tema de Miroslava. Y la siguiente pregunta es si Cantinflas perteneció a la masonería o a alguna otra secta satánica. Miren, Mario Moreno Cantinflas fue un personaje muy polémico en nuestro cine mexicano, en nuestra farándula, por muchas razones. Mario sí efectivamente ingresa a la masonería y se vuelve un tipo, algunos refieren que al ingresar a la masonería se vuelve hermético, se vuelve cruel. Dicen que sus trabajadores, que antes de ingresar era un tipo afable, compartido, generoso, y que después de haber ingresado a esta institución pues, se convierte en un tipo incluso hasta miserable, acuñan algunos el término. La realidad es que Mario Moreno en muchas películas él manifiesta por símbolos y señales la masonería. Sí, efectivamente, ¿no? Por mis pistolas, por ejemplo, es una película plagada de símbolos masónicos. Hay muchas anécdotas en donde, por ejemplo, con Quintín Blunes, Quintín Blunes se hace amigo de él. De hecho, si ustedes se dan cuenta, se percatan, aparece en algunas películas. Y Quintín en algún momento dio a entender, o dieron a entender, que Cantinflas no fue un gran personaje, no fue un gran personaje con él, no fue un buen ser humano, y que incluso tenía en su casa, no lo dice Quintín, evidentemente que no, pero sí trabajadores de Cantinflas dicen que tenía en su casa algunos altares en donde se reverenciaba a deidades pues del infierno, a deidades diabólicas. Lo que sí es muy extraño es que su riqueza fue terriblemente abundante, ¿no? Y digo terriblemente abundante porque dicen que él podía comprar una isla con el dinero que tenía, ¿no? Ganó demasiado dinero. Y esa situación, pues sí, evidentemente que era un actor y sus películas en Hollywood y todo lo que hizo, pues todo lo que tocaba era abundancia. Sin embargo, dicen que su fortuna fue muy grande. Entonces, sí, Cantinflas es masón, concluyendo, y es muy probable que también haya pertenecido a una secta satánica por todas las referencias que hemos dicho en este espacio. La siguiente pregunta es que si Emilio el Indio Fernández asesinó a una persona y salió huyendo. Sí, efectivamente, no fue. En realidad, Emilio el Indio Fernández sí mata a un campesino que dicen estaba alcoholizado y que se sintió timado por don Emilio, ¿no? Porque quedaron que filmando precisamente un remake, un refrito de la película ya en el Rancho Grande, me parece, de este grupo de campesinos se sintieron defraudados porque Emilio no les quiso pagar o no les quería pagar, pues por prestar sus tierras, ¿no? Entonces ya alcoholizado este campesino lo reta y Emilio pues siempre andaba armado, ¿no? Siempre andaba armado y evidentemente que sacó la pistola y lo mató. Entonces sí, Emilio el Indio Fernández fue un personaje que ya debe una vida, sale huyendo, se va huyendo a Centroamérica, ahí lo cubren un rato y le dice a las autoridades mexicanas que regrese, que trata de resarcir el daño. Y efectivamente llega, hacen el protocolo de haberlo encarcelado, sin embargo, ni siquiera tocó la cárcel, sale, paga una fianza de 400 pesos, me parece, y sale avante en estas circunstancias airadas como pasa a veces en este querido país. Bueno, la siguiente pregunta gira en torno a la vida de este personaje entrañable, querido,
precisamente muy involucrado con Pedro Infante, el famoso Mantequilla. Como ustedes saben, la vida de Mantequilla fue con claroscuros, tipo muy agradable, gente que convivió con él dicen que era un tipo demasiado sencillo, juguetón, contaba chistes, y pues era muy, vamos a decirlo, hasta humilde, ¿no? Porque no tenía el ideario de vivir en casas lujosas ni vehículos ruidosos, estrambóticos. No, era tipo mesurado, tranquilo. El problema que tuvo Mantequilla es que le gustaba el juego. Era un ludópata terrible, le gustaba el juego y evidentemente que ese vicio llevaba al otro, ¿no? Se involucró con bellas damas en donde su fortuna ahora sí que repartiendo, ¿no? Esta situación, evidentemente conjuntada con el alcohol, lo lleva al final de su vida a quedar en la pobreza, a quedar con una terrible enfermedad o una terrible diabetes, que lo mantiene postrado la mayoría del tiempo en su cama. Hay una anécdota ahí en donde su amigo, su entrañable amigo de este personaje es este hombre Jaime Fernández, el entonces secretario general de la Asociación Nacional de Actores, que como lo veía tan botarata, tan desprendido, le dice un día: oye, Mantequilla, quiero organizar tu dinero, dame tu dinero, yo te lo administro. Él en son de risa se niega, evidentemente. Y bueno, pues lamentablemente el final de este hombre se quedó ciego, ya no veía, ya tenía dolores muy terribles y sí murió evidentemente en completa soledad. Su vida personal fue lamentable, a pesar de que había sido un famoso junior, pues era importante. Su papá era un empresario teatral de una envergadura significativa. Su madrastra Delia Magaña en algún momento se dijo que se había quedado con su fortuna. Sin embargo, bueno, pues eso no se ha podido comprobar. Bueno, pues con esto, con esta última pregunta terminamos esta nueva sección. Yo espero que ustedes se hayan satisfacido de esto y pues esperamos en la caja de comentarios una retroalimentación, esperamos sus preguntas, que con gusto en el próximo podcast las pasaremos aquí en este espacio y trataremos de dirimirlas en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias, querida audiencia, y como siempre, hasta la próxima.